Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Dimensión Uruguay. Hoy hablaremos del desempeño de los pequeños productores agropecuarios familiares. ¿Cuánto cambió el campo en nuestro país? Estuvimos en un tambo, estuvimos en un establecimiento hortícola. Ya están en nuestros estudios dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya en un rato se los vamos a estar presentando. Y para el final tenemos al historiador Gerardo Caetano. Comenzamos con el primer informe y luego ya vamos a la entrevista. Según el registro que lleva el Ministerio de Ganadería desde 2008, en Uruguay hay 31.803 personas identificadas como productores agropecuarios familiares. Estos emprendimientos producen carne, lana, frutas, verduras, leche y sus derivados, granos, miel, huevos y otros productos de origen animal y vegetal. Representan a la mayoría de las explotaciones agropecuarias del país y en casi todos los rubros superan el 50% de los productores. Por ejemplo, del total de productores de cerdos del país, 88% son familiares. Entre los productores hortícolas del país, 86% son familiares. De los productores avícolas, 84% son familiares y entre los lecheros, 73% es producción de familias. Para entrar en esta categoría y acceder a los beneficios que el Estado les otorga, los productores deben cumplir las siguientes condiciones. Realizar la explotación con la colaboración de hasta 2 asalariados permanentes que no sean familiares. Explotar en total hasta 500 hectáreas índice CONEAT 100. Obtener su ingreso principal del trabajo en la explotación o cumplir con su jornada laboral en ese lugar. Residir en el sitio de la explotación o en una localidad ubicada a no más de 50 kilómetros. Los productores registrados pueden acceder a estos beneficios, entre otros: descuentos en aportes patronales al BPS, financiamientos especiales para mejora en la tecnología del establecimiento e innovación en la producción, subsidios ante emergencias agropecuarias, exoneración de parte de la contribución inmobiliaria rural. Y ya le damos la bienvenida y las buenas noches a Zulma Gabart, es directora general de La Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenida, un gusto recibirla. José Olascuaga, director general de Desarrollo Rural, bienvenido también del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gracias por estar acá. Buenas noches y muchas gracias. Hay como distintas definiciones de qué es efectivamente un productor agropecuario familiar. Zulma. A ver, diría, ustedes recién leyeron lo que es la definición, pero diría que para traducirlo es una familia afincada en el ámbito rural, pero que además no en un ámbito cualquiera, sino que es donde vive, es su lugar de producción. Produce y vive, desarrolla su familia en el mismo lugar en el que trabaja. Creo que eso es un concepto muy grande y muy amplio, pero que los identifica realmente. Olascuaga, ¿cada vez hay menos gente viviendo en el campo? Bueno, es una tendencia mundial la disminución del número de productores en el extracto de productores familiares, y Uruguay no escapa a esa tendencia. Los datos comparando los datos censales del 2000 y del 2011 nos marcan que esta tendencia se mantiene, pero esta tendencia empezó en Uruguay, que lleva censos agropecuarios cada 10 años. Esta tendencia empezó en los años 1950 en adelante, o sea que es una tendencia que ya está bastante consolidada en el país, pero también es una tendencia mundial y obedece a múltiples causas, sin duda, ¿no? Pero bueno, la orientación actual es generar, a través de una definición bien clara de lo que es la producción agropecuaria familiar, generar una serie de políticas diferenciadas que ayuden a mantener este extracto de población por la importancia estratégica que la producción agropecuaria familiar tiene en la producción y abastecimiento de alimentos, en la ocupación del territorio, como extracto social que reproduce socialmente a la población y a la mano de obra rural,
Entonces hay una serie de factores que nos impulsan a tener un set de herramientas, de políticas de apoyo a los productores familiares. Nosotros, como le decíamos en la presentación, estuvimos en un tambo, estuvimos en un establecimiento hortícola y cuando ellos hablan de su entorno se sienten bastante solos. Vamos a compartir lo que nos decían. Trabajar y vivir en el campo es una realidad cada vez más ajena a los uruguayos. Cada censo que se hace lo deja en evidencia y es una de las preocupaciones principales del gobierno y de la propia gente del campo. Para muchos, es una consecuencia de la transformación económica y social de los últimos años. Esa generación se formó, terminó primaria, terminó secundaria, accedió a la universidad, no digo todos, pero muchos. Y entonces esa generación accedió a otros trabajos y entonces quedaron, como llegó, los dos viejos, ¿no? 60 años, desecho de la columna, con muchos años de trabajo arriba, y entonces ¿qué hicieron? Venden ese pedazo de tierra y se van al pueblo. La granja también ha sufrido un proceso de concentración, como toda la producción uruguaya. Entonces hay pocas empresas que se han desarrollado mucho, a las cuales no les va del todo mal, pero bueno, me parece que el desarrollo y el éxito hay que medirlo más en personas que en toneladas. La característica principal que identifica a los productores familiares es que la unidad familiar y la unidad económica sean la misma. Para que este modelo prevalezca, es fundamental que el negocio se continúe a través de un recambio de padres a hijos. Se está dando un modelo donde ese recambio generacional no se da. Y lo que hablábamos hoy, muchas familias venden o se van, porque los hijos ya ninguno se quedó. La juventud de tierra no quiere nada, de producción tampoco, entonces ¿quién va a quedar? El que está ahora y después no hay generaciones nuevas que quieran decir, seguimos trabajando. En la zona del Rincón de Colorado, donde estamos ahora, no hay jóvenes menores de 30 años dedicados a la producción. Hay jóvenes, pero no dedicados a la producción. Justamente, para los jóvenes la vida en el campo no resulta atractiva y muchos padres, incluso, prefieren evitarles a sus hijos el mismo sufrimiento que ellos pasaron. Trabajar la tierra no es para cualquiera. Es una cosa que no se aprende en un instituto ni con un curso. Acá hay que arrancar viviendo de esto. Sinceramente no sé que si voy a seguir o no. La idea es un poco ayudarlo, sí, pero ya al tener un trabajo físico, un trabajo fijo, sé que a fin de mes lo importante que tener el sueldo, y acá a veces es complicado, no siempre estás con la plata y a veces hay que remarla, y por eso no sabría decirte si seguir. ¿Es un dilema para vos esto de que tus hijos continúen en este rubro que vos empezaste? Y es un dilema, sí, es una gran preocupación porque a veces pienso que puede ser una continuidad para mí, pero también pienso que lo estoy enterrando también en una actividad que realmente dentro de unos años no sea redituable. Afortunadamente los jóvenes estudian todos hoy, bueno, y eso abre otras perspectivas y los muchachos tienen la oportunidad de ir eligiendo, y bueno, como muchachos tontos no existen, eligen opciones de trabajo mejor remuneradas y tal vez más cómodas. Y en el caso de tu familia, hermanos, hermanas, ¿se dedicaron a la producción? No, ninguno de los dos. Uno trabaja en el frigorífico y la otra es empleada pública. Trabaja en el INAU. Quiere decir que solo en la producción. Qué bello. Bueno, seguramente esto que ellos describían, ustedes lo ven a diario. ¿Se pueden revertir estas tendencias? A ver, la producción familiar tiene algunas características, ¿verdad? Aparte de que es un negocio, porque bueno, viven de eso, también es una forma, es un sentir y una forma de vida particular, que como decía Mario recién, no se aprende en algún instituto, prácticamente que se trae, se siente. Ahora, las políticas desde el Estado y desde nuestro ministerio, no podemos enfocarlas en decir, bueno, contemos cuántos productores había al inicio de un periodo, cuántos nos quedaron, o sea, qué tan exitoso fui porque se quedaron más o menos productores en el medio. Lo que hay que generar son políticas, son oportunidades, son condiciones de vida
para que si el productor o sus hijos se quedan en el campo sea por elección, que sea porque van a tener una vida digna, que van a poder desarrollarse y crecer en esa producción, pero no ataditos a la portera mientras el progreso pasa por el camino, ¿no? O sea, creo que ahí es un trabajo compartido que no es solamente el Ministerio de Ganadería, es decir, tener los medios para poder llegar al liceo, para poder llegar a la escuela, excede un poco lo que es nuestro ministerio, pero creo que son muchas cosas que confluyen a generar esas condiciones de vida dignas. En un momento como este que estamos atravesando, dado que es tan importante los apoyos que se brindan, tan importantes para los productores, sean ganaderos, sean... exactamente. ¿Cuánto se puede mantener en momentos como estos? Digo, porque muchas veces cuando uno conversa, lo que se reclaman son apoyos. Bueno, ¿cuánto de los apoyos se pueden mantener en un contexto así? Y yo creo que en todos los momentos nosotros tenemos siempre la responsabilidad y el desafío de hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Porque cuando nosotros estamos aplicando recursos a los productores familiares, bueno, en primer lugar, podemos estar tranquilos que realmente estamos aplicando recursos en el sector de la producción familiar porque primero generamos una definición y un registro que nos permite saber quiénes son, dónde están, a qué se dedican, cómo es su núcleo familiar y tenerlos identificados de manera de que esos recursos que se asignan para este sector efectivamente vayan a este sector y no se desvíen hacia otros sectores del mundo rural. Y después, bueno, siempre tenemos el desafío de ser lo más eficientes posible en el sentido que toda nuestra puntería tiene que estar orientada a generar condiciones, generar oportunidades y generar condiciones para darle a este sector mayor sustentabilidad, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y también desde el punto de vista ambiental. Entonces, desde esa perspectiva, en un contexto de situación económica como la actual, que todos vamos a estar con los pesitos un poco más contados y con mucho más cuidado, hay que ser muy meticuloso en cómo se asignan los recursos. Yo creo que hay algunas cosas que cambian significativamente la calidad de vida en el campo y que hacen a eso de generar oportunidades y que los jóvenes, que ustedes lo veían ahí, uno de los temas que se plantea con mucha fuerza es el tema del relevo generacional. Los jóvenes no se van a quedar en el campo si no hay electrificación rural. Y se ha hecho un esfuerzo muy grande, este país ha hecho un esfuerzo muy grande durante la administración anterior y lo que va de esta administración también, en llegar a todos los rincones del país con electrificación rural. Y para los productores familiares con planes subsidiados de electrificación rural. Yo creo que eso es un ejemplo claro de lo que puede ser una buena inversión, en poner los pesitos que tenemos en algo que sea efectivo, no solo en el impacto que tiene la electrificación en los procesos productivos, eso es innegable, sino en cuánto mejora la calidad de vida y cómo le cambia la vida a la gente que vive en el campo. Zulma mencionaba recién también, bueno, el joven tiene que tener posibilidades de ir a estudiar, tiene que tener las oportunidades y que después quedarse en el campo sea una elección. Quizás lo que tenemos es que repensar que la agricultura familiar del futuro no va a ser igual a la del pasado y que la agricultura familiar del futuro requiere pensarla de otra manera, con otras condiciones, con otra incorporación de tecnología, con otra incorporación de las formas más modernas de comunicación y de inserción laboral. Yo creo que hay que pensar por ahí. Y bueno, y el trabajo nuestro es permanentemente estar generando oportunidades. Me gustaría que escucharan lo que decían dos de nuestros también invitados, Susana y Fernando, tanto del establecimiento hortícola como del tambo, lo que ellos nos decían al respecto. Bueno, ahora digo, cuando las inclemencias del clima siempre nos han ayudado. Ahora salió el subsidio del Banco de Seguro, que es un gran apoyo, que no podemos asegurar los invernáculos, que antes era mucha plata, pero después ahí está. El Ministerio ha tomado acciones. Yo personalmente no puedo decir que no, porque yo ya en 2 oportunidades obtuve préstamos del Ministerio y me han servido muchísimo.
pero pienso que algo van a tener que hacer. No me preguntes qué, pero algo van a tener que hacer porque mucha gente va a abandonar el sector. Y bueno, Zulma iba a hablar cuando yo dije, vamos primero, porque me gustaba que escuchara precisamente lo que decía Fernando García, ¿verdad? Sí. Algo van a tener que hacer justo en este momento. Pero incluso lo que decía la productora y lo que decía José, o sea, cuando tú preguntabas si va a haber siempre recursos para dar a este sector, los recursos no es que se distribuyan, nadie se puede imaginar que se da plata a la gente para que se quede, sino que se dirigen a políticas dirigidas y políticas diferenciales. Él mencionó una, acá recién la productora mencionaba, ahora hay un seguro. Bueno, la política de seguro da una estabilidad a ese sector productor, o sea, es una producción que se realiza al aire libre, con lo cual hoy estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de todos los eventos que se suceden y el productor se juega su zafra productiva a campo, en un invernáculo, igual sigue estando a campo. Entonces, hoy una de las políticas que ha implementado este ministerio es apoyar subsidiando una parte de esos seguros, pero es generar la tranquilidad al sector de que existe un seguro acorde y que ellos pueden acceder. Entonces, para el productor más chico se los ayuda a acceder al seguro y bueno, y lo decía ella, todos dormimos más tranquilos. ¿Cómo ha sido la experiencia de comprar la producción por parte del Estado, ¿no? Digo, decir, hay experiencias que seguramente serán más y menos exitosas, vinculadas con esa compra que el Estado hace de la producción. En Uruguay no tenemos muchos avances en lo que es las compras estatales a la agricultura familiar. Se sancionó una ley a fines del 2014 y estamos en proceso de iniciar la implementación. Hay algunas experiencias exitosas, puntuales, algunas cooperativas, la Cooperativa de Productores de Cerdos con el Ministerio del Interior, abasteciendo de carne porcina a lo que es el abastecimiento del Ministerio del Interior para los establecimientos de reclusión, y hay algunas cooperativas en el área también de cooperativas de molineras que también trabajan con el Ministerio del Interior, pero son experiencias puntuales. En la región existen experiencias más importantes, en Brasil y en otros países, pero nosotros tenemos que avanzar en la implementación de esta ley. Zulma, al respecto. Sí, esa ley nos afecta a las producciones granjeras en realidad, o sea, la producción familiar nuestra y la que maneja Olas Cuaga. Pero además quería agregar algo muy importante. Cuando hablamos de estos productos que provienen de la producción familiar, estamos hablando de la canasta, prácticamente es de lo que hay en el almuerzo y en la cena cotidiana de las familias nuestras. Y este sector de productora es quien nos brinda la soberanía y seguridad alimentaria, o sea, no es menor, pero además desde el Ministerio es generar políticas que ayuden a esa producción, pero no de cualquier forma, de una forma sustentable, de una forma sostenible en el tiempo, o sea, velando por el ambiente, pero velando por la salud de ese productor y del trabajador rural y su familia, porque volvemos a decir lo mismo, el compromiso de que estas son producciones familiares. Entonces, se generan muchas políticas en lo que hace a buenas prácticas agrícolas, de producción, manejo regional de plagas, hay un plan nacional de vigilancia de residuos, porque todo busca, acá tenemos que mirar varias puntas, está el productor, está el consumidor final y entre medio están las familias y está el ambiente. Entonces, no producir a cualquier precio, producir de una determinada forma, y ahí también se inyectan recursos, para poder generar esas políticas, para poder sustituir lo que es, la producción familiar, la producción granjera es quien más mano de obra por hectárea ocupa de todo el sector agropecuario. En superficie no llega al 1% de toda la superficie agropecuaria, pero ocupa el 20% de toda la mano de obra. O sea, es enorme la mano de obra que se utiliza,
¿Qué pasa? Al no haber recambio generacional, al achicarse las familias, a los jóvenes migrar a la ciudad, lo que escasea es la mano de obra. Los costos que se incrementan, los costos de producción, lo que se duplicó fue el costo de mano de obra. Vamos a hacer una pausa. Nos pueden seguir por nuestra página tnu.com.uy. También pueden mandar y usar nuestro Twitter, Dimensión Uy, para dar opinión sobre este tema. Una pausa, volvemos enseguida. Y seguimos conversando esta noche con Zulma Gavar, con José Olascuaga, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un tema que siempre está en discusión es el de la cadena de precios. Es decir, cuánto paga el consumidor final, cuánto vende el productor y quién se queda con la ganancia. Y ahí hay una mirada bastante crítica para el papel del intermediario. ¿Olascuaga? Bueno, esto hay que analizarlo en función específica de cada cadena productiva. No son todas iguales, cada una tiene sus particularidades. Pero en términos generales, una de las estrategias que estamos priorizando para nuestras intervenciones en este momento es hacer que la producción familiar tenga una mejor inserción en las cadenas. O sea, la producción familiar, nosotros hasta ahora hemos hecho mucho trabajo, mucho esfuerzo en apoyar a la producción, a la fase primaria, a lo que ocurre dentro del establecimiento, que produzca mejor, que incorpore tecnología, que tenga más rendimientos, que haga todo esto en forma respetuosa del medio ambiente, manejando en forma responsable los recursos naturales y que tenga una competitividad económica, pero con eso solo no alcanza. El productor familiar tiene que del producto que logra de su establecimiento, ya sean productos hortícolas, frutícolas, carne de cerdo, de ave, vacuna o lo que sea, o leche, tiene que capturar más valor a lo largo de la cadena. Entonces hay distintas estrategias para esto. Una es esa que quizás es una visión que puede aplicarse en algunos casos, pero no es en todos los casos igual, que voy a decir, hay intermediarios, eliminemos los intermediarios y nos quedamos con esa parte de la ganancia. No es tan fácil, por algo existen los intermediarios en las cadenas, algún rol cumplen, y si se lo va a eliminar en la cadena, ese rol que cumple cualquier actor de la cadena, otro actor de la cadena lo va a tener que empezar a cumplir. Ya sean los productores organizados, ya sean las industrias, ya sean alguna otra forma de transformación del producto, hay algunos roles que siempre se tienen que cumplir. Y bueno, hay que analizarlo. La estrategia nuestra es, bueno, que los productores familiares produzcan mejor, produzcan en forma más eficiente, pero que también capturen más valor o agreguen valor. A veces siguen produciendo básicamente lo mismo, pero por estrategias de diferenciación del producto se logra captar más valor porque los consumidores pueden preferir ese producto por atributos de origen, por atributos de proceso debido, lo que mencionaba Zulma recién. Bueno, las buenas prácticas agrícolas implican que ese producto se produce en ciertas condiciones que nosotros podemos darle al consumidor ciertas garantías de que está consumiendo un producto de tal o cual calidad, característica, inocuidad, sanidad, etc. Entonces, si el productor familiar logra apoderarse de esos atributos y transmitirlos en la cadena, va a capturar más valor. Quizás ahí es una parte de la estrategia que hay que empezar a trabajar más fuerte. Me gustaría compartir el siguiente informe y después vamos con la opinión de Zulma. Si un productor rural va a un supermercado y ve que un kilo de tomates ronda los 90 pesos, sufre por partida doble. Es que ve cómo los consumidores pagan carísimo el producto de su esfuerzo y al mismo tiempo recuerda lo poco que se lo pagaron a él. La construcción de la cadena de precios desvela a los productores rurales que no comprenden por qué su trabajo vale tan poco, pero se vende tan caro. Uno manda con un comisionista, intermediario, y lo que recibe el productor es muy poco y el que paga más es el consumidor. El intermediario es el que está agarrando una mejor tajada. El aliado estratégico del productor es el consumidor.
nosotros sin los consumidores no podríamos trabajar. Y bueno, son los que pagan, estas dos puntas de la cadena son las que pagan esta desastrosa forma de comercializar. Te doy un ejemplo, una plancha de tomate que trae 11 kilos, 12 kilos, nosotros nos pagan 300 pesos. Nos sacan el 20 de comisión, nos quedan 250, saldría un promedio de 20 pesos un kilo de tomate. En cualquier lado no baja de 70, 80 pesos. ¿Quién es el que paga? El consumidor. El productor le llega poco y el consumidor es el que paga. A su vez, la baja en los precios de algunas materias primas a nivel internacional dificulta la economía de los productores. En estos momentos, hace un tiempo atrás, no alcanza para nada. Se está trabajando a pérdida. Las liquidaciones de Conaprole, por ejemplo, que ahora nosotros remitimos a Conaprole, prácticamente vienen cero, se empatan. Desde la Comisión Nacional de Fomento Rural entienden que faltan acciones por parte del Estado para controlar la escalada de precios. Hay una falta de, no quiero decir responsabilidad, pero de interés en las autoridades de tomar esto en serio y analizarlo. Sin embargo, en la cadena de precios hay más factores a tener en cuenta para entender la diferencia entre lo que vende el productor y lo que cobra el comercio minorista. Hay una cadena y hay también riesgos del minorista, el que compra de repente un cajón de lechuga y de repente se echan a perder 8 porque no las vende. Entonces, a ver si me explico, es distinto comprar 3 bolsas de arroz y tenerla en un estante 2 meses que comprar un cajón de lechuga que vos no lo podés tener indefinidamente, lo tenés que vender. Porque esto no es una regla solamente para lo perecible, para todos igual. Hay productos que duran 3 días y hay productos que duran 30 y los márgenes de ganancia son los mismos. Quiere decir que es una ambición desmedida o un interés exagerado el que determina los precios y la falta de controles, sin duda. Bueno, allí tenían lo que decía el presidente de la Comisión del Fomento Rural. ¿Hay falta de controles? ¿Hay una escalada de precios, Zulma? A ver, me gustaría tomar el precio desde los 2 puntos de vista. Acá lo desarrolló muy bien José, incluso en las notas que ustedes han presentado. Muchas veces, y en la mayoría de las veces, lo que el consumidor paga está muy alejado de lo que recibe el productor. El intermediario no debe ser visto como el enemigo o el diablillo de la película, porque son actores de una misma cadena. Antiguamente, en esas familias de que había antes, por lo general, un hermano era el que producía y otro hermano era el que hacía esa distribución. Hoy, bueno, cada vez hay menos gente, la distribución el comisionista es alguien externo. La figura, creo que no hay que demonizarla y me parece que el productor produce y que haya una figura que sea el intermediario no es malo, siempre y cuando se logren los equilibrios necesarios. Ahora, hay otro precio que afecta mucho al consumidor. Cuando el consumidor paga caro no se acuerda que hay un intermediario. Cuando el consumidor paga caro va contra el productor. O sea, el consumidor refleja en el productor ese precio horrible de lo que estoy pagando por el morrón o lo que estoy pagando por el tomate. Y creo que acá, aprovechando este espacio, es bueno recordar que el precio lo conforma la oferta y la demanda y que muchas veces o la mayoría de las veces, si el precio está muy alto, es porque no hay producto y porque todos queremos comprar ese producto que escasea. Pasa en frutas, pasa en hortalizas, pasa en un par de zapatos. Si escasea el producto y hay más gente que lo demanda, el precio sube. Entonces, acá creo que la ciudadanía, el público urbano ha olvidado que estos rubros tienen estacionalidad, que los citrus se consumen en invierno, que las manzanas salen en verano, empezando otoño, que la lechuga hay en un momento, que el morrón hay en un momento, que cuando nosotros éramos chicos no había morrones en invierno y nuestras madres hacían las conservas para guardarlo para cuando no hubiera. Entonces, nos hemos acostumbrado a que aplicando tecnología, que son otros costos de producción, prácticamente tenemos producto todo el año, pero no podemos pedirle a ese producto que está, diríamos, contra natura, o sea, que no está en su momento natural de producción, no le podemos pedir que salga igual que cuando la manzana la arrancamos del árbol en abril. O tuvo 6 meses de conservación en cámara.
Hola, Juega, ¿los precios de frutas y verduras van a comenzar a descender o se va a mantener esta escalada de precios? Y bueno, yo como consumidor le diría que ojalá que sí, no es mi ámbito de especialidad, quizá esa es una pregunta que tiene mucho más elementos para responderla Zulma, pero lo que sí es interesante pensar, y también poniéndonos un poco también como consumidores, es que en una cadena entre el productor agropecuario y un consumidor final que va a comprar en un almacén o en un supermercado un producto, cuanto más actores intervengan en esa cadena, es más factible que la diferencia entre los precios sea mayor, porque todos esos actores que intervienen en la cadena tienen que ganar. O sea, por algo intervienen, digo, aquí no, nadie está para hacer caridad. Entonces me parece que hay algunas alternativas que yo te decía, bueno, busquemos otras formas de organizarnos, formas alternativas, los circuitos cortos de comercialización, una vinculación más directa entre los productores y los consumidores. Pero eso lleva trabajo. Hay que organizarse, hay que juntar volumen, hay que tener logística de distribución, hay que juntar volumen para comprar. Entonces, a veces uno cuando empieza a querer incursionar en esas formas alternativas para capturar más valor, empieza a darse cuenta de las dificultades que hay que vencer y, bueno, a darse cuenta también por qué hay otros actores que a veces intervienen en las cadenas y bueno, y su intervención también tiene un costo. Nosotros tratamos de impulsar mucho la organización de los productores. La organización, cuando hablamos de productores familiares, hablamos de productores que en el Uruguay tienen un promedio de superficie de 70, 80 hectáreas, estamos hablando de productores chicos, estamos hablando de productores que tienen dificultades de escala, de tamaño. Entonces, para conformar volúmenes de venta, de volúmenes de oferta, hay que juntarse. Para acceder a la asistencia técnica también hay que juntarse, porque si no, no es eficiente desde el punto de vista económico. Para comprar insumos, para comprar semillas, fertilizantes, todo eso requiere muchas veces la economía de escala. Bueno, la economía de escala requiere de organización de los productores. Y nosotros hemos impulsado desde hace mucho tiempo el trabajo colectivo, el asociativismo de los productores. Esto lleva a dificultades interesantes porque también, en general, nuestros productores tienen una cultura que no es demasiado propensa al asociativismo y que hay que tener mucho esfuerzo de trabajo de fomentarlo de distintas vías. Creo que por ahí pueden ir algunos de los caminos de salida o alternativas de solución. Este tipo de producción se contrapone al agronegocio, se complementa, son parte de un mismo cambio del campo. Creo que todo pasa por saber qué es el agronegocio. O sea, el productor familiar, pequeño, mediano, grande, no deja de ser un productor y aspira a vivir de lo que hace, que es producir. No es un hobby, y si no es un hobby, pretende vivir de eso, aparte de ponerle todo el cariño, tiene que ponerle conceptos de negocio. O sea, las cuentas tienen que cerrar. ¿Cuál es uno de los problemas de este tipo de producción? Que muchas veces, como la mano de obra pasa por ser familiar, a veces no se cuantifica, pero tiene que ser un negocio. Y hay que verlo. Negocio no es mala palabra, es pretender vivir de lo que se hace y vivir bien, como decíamos hoy. En este momento el Ministerio está lanzando un plan de apoyo, de asistencia técnica, pero que lo que busca es asistencia técnica integral, o sea, ver el predio en su totalidad, gestión de ese predio y grupal, por lo que decía José también. ¿Usted coincide con lo que decía el tambero Fernando García cuando decía que estaban conformes con el apoyo que hasta ahora había brindado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero dijo, pero en esta coyuntura algo hay que hacer? Sí, o sea, yo creo, no puedo hablar por el tambero porque no es mi área, de repente se lo vamos a preguntar. Pero yo creo que él también lo decía en términos genéricos. Que ese es el sentimiento, pero no puedo dejar de decir, bueno, que se vienen haciendo muchas acciones hacia estos sectores, porque, repito, el 96%
del consumo nacional lo provee la producción nacional. Solamente se importa un 4 o un 5%. Todo lo demás es producción nacional. Entonces, ¿se vienen haciendo acciones? Yo creo que sí, que se vienen haciendo muchas. ¿Que son suficientes? Y bueno, nunca, ¿no? Siempre hay que continuar y a veces depende dónde se sienta uno o en qué rubro o en qué sector para mirar el resto y decir, bueno, estamos siendo apoyados, nos gustaría esto más. Nosotros en el Ministerio, en la unidad nuestra, la Dirección General de la Granja, tenemos una Junta Nacional de la Granja. En esa Junta Nacional se sientan los representantes de las organizaciones de productores y asesoran al ministro en materia de política granjera. O sea que ahí se palpa de primera mano si las líneas de trabajo que se proponen están encaminadas o no, si hay que modificarlas, si hay que generar un nuevo plan planes de negocio, planes de apoyo, planes de seguro. Entonces, creo que eso nos da hasta cierta tranquilidad de que nos dé la tónica de decir, bueno, por aquí vamos. Olazcoaga, ¿usted coincide con lo que decía García, que decía, bueno, algo tienen que hacer? Sí, yo coincido porque siempre estamos haciendo algo y yo creo que es importante rescatar que, y trato de vincular con tu pregunta anterior, la producción agropecuaria familiar, lo primero que hay que hacer es reconocer que tiene reglas de juego diferentes y funciona de manera diferente que la producción agropecuaria de corte empresarial. Al reconocer que es diferente y que funciona de manera diferente, empezamos a aplicar políticas diferenciadas. No todos los productores agropecuarios son iguales. No todos los productores agropecuarios andan en camioneta 4x4 y vienen al Prado. Creo que eso es clave para empezar a que como país, como sociedad, nos conozcamos mejor y nos entendamos mejor. Hay una cantidad de productores agropecuarios familiares, nuestro registro anda, nos dice que son cerca de 25.000 que están registrados y hay, quizás esto involucra como 40.000 personas que viven en el medio rural en Uruguay. Paréntesis, en el medio rural en Uruguay vive muy poca gente en comparación con lo que vive en el medio rural en cualquier otra parte del mundo. Nosotros tenemos un medio rural en el que la población rural no llega a mucho más del 6% de la población total del Uruguay. Entonces, sí será importante cuidar a la producción agropecuaria familiar, no solo por el tema que decía Zulma, de su papel como productor y abastecedor de alimentos para nuestra población, sino como ocupantes del medio rural y como reproducción social de lo que es la población rural y la mano de obra que va a trabajar en el campo de aquí a 20 años. Entonces nos parece que siempre tenemos cosas para hacer y lo que quizás sí es importante es el cómo tratamos de hacerla. Así como Zulma decía, bueno, las políticas de la granja se discuten y se analizan en un entorno público-privado, que es la Junta Nacional de la Granja, con la participación de las gremiales del sector. En el resto de las políticas agropecuarias se generaron en los últimos años 40 mesas de desarrollo rural distribuidas en todo el territorio nacional, en donde participan entre 350 y 450 gremiales territoriales, la mayoría de ellas de productores familiares, que discuten las políticas y se comunican con los sectores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con otra institucionalidad que tiene que ver con el medio rural, ya sea con institucionalidad educativa, con institucionalidad de electrificación, como te decía, o de otros tantos. Y en esas mesas de desarrollo rural, mes a mes, ocurre una dinámica de diálogo y de intercambio, y bueno, y también de crítica. Nosotros, lo que tú nos mostrabas en las entrevistas, lo escuchamos casi a diario. Y sí, realmente, y a veces hay algún sector que coyunturalmente está más golpeado por la situación económica, como es en el caso de la lechería, que bueno, una caída en los precios internacionales repercute directamente en un sector que es sobre todo agroexportador, y bueno, y repercute sin duda, y nosotros eso lo escuchamos y tratamos de tomar medidas. Y a veces tratamos de anticiparnos a lo que está por venir.
Y bueno, ahí se está trabajando mucho en el Ministerio en la anticipación de lo que pueden ser toda la problemática vinculada a la adaptación y mitigación de cambio climático, que sin duda tiene que ver mucho con la producción familiar, porque cuando el cambio climático, un fenómeno climático, le pega fuerte a un productor empresarial, el hombre pierde plata, o a lo mejor no gana tanto como pensaba ganar. Pero cuando un fenómeno climático le pega a un productor familiar, le pega a la familia, le pega a la posibilidad de que sus hijos estudien. Pega mucho más hondo y mucho más fuerte. Entonces nosotros, en ese sentido, entender esas situaciones y tratar de anticiparnos es clave, ¿no? Bueno, respecto a lo que decía Olascuaga, es cierto que desde la capital generalmente al hombre de campo se lo ve, y la idea también de este programa era también trabajar sobre ese concepto, ¿no? Se lo ve como el que va en la 4x4 y que además paga pocos impuestos. Pero que hay muchos más, y eso es lo que nosotros humildemente tratamos de mostrar en este programa. Totalmente. Y creo que a pesar de ser un país agropecuario como somos, nuestra macrocefalia, esa que tenemos capitalina, hace que prácticamente vivimos de espalda al campo, ¿no? Cuando surgen estas emergencias, como decía José, estos imprevistos climáticos, estos acontecimientos, ahí a veces es cuando se tiene contacto con la producción, recién ahí se la visualiza, pero creo que hace falta más conciencia de que cuando vemos la manzana ahí arriba de la mesa, en el comedor, ¿qué hay atrás de todo eso hasta llegar a la familia de donde se obtuvo esa manzana, ¿no? Y eso creo que hasta en las escuelas habría que empezar a ver de dónde viene la producción, de dónde viene lo que tú estás comiendo, de dónde viene esa leche que solo abrir la heladera y servírtela en el vaso. Que parece tan cómodo. Tan cómodo, ¿verdad? Sí. Gracias a ambos por haber venido. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano. Les recordamos tnu.com.uy y si no también se pueden comunicar con nosotros. Dimensión Uruguay, esa es nuestra dirección de Twitter. Una pausa, ya regresamos. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y es un gusto darle la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Nos gustaría compartir contigo, con la teleaudiencia, lo que nos decía el ingeniero Alfredo Albín de Eliña sobre los productores familiares. Vamos a ver lo que decía. La producción de leche, de carne, de hortalizas, de fruta, el 70% son agricultores familiares. 70%. O sea, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, todos los días, llueva, truene, lo que sea, para arriar las vacas, para ordeñar, para que esa leche llegue al que de repente se despierta a las 8 de la mañana en la ciudad y va al supermercado y ya está la leche ahí. Bueno, allí tenías, ¿no? La visión de unos y otros, de cómo se ve desde la capital, cuál es la realidad del medio, ¿no? Este es un gran tema, porque refiere a uno más, a un grupo más de los invisibles del Uruguay. Hace 80 años hubo un libro de Chiarino y Saralegui con un título muy particular. El título era Detrás de la ciudad. ¿Y por qué detrás de la ciudad? Porque como decía el Tucho Metol siempre, la ciudad mira al mar, está de espaldas al territorio. Por eso tan seguido de que cuando el uruguayo, el montevideano, se va para el interior, dice que se va para afuera, cuando en realidad se va para adentro. Está muy bien. Aquí nosotros tenemos una invisibilización de un grupo social que vive en condiciones muy difíciles y que está desapareciendo. Los números son impresionantes. Es cierto que es un fenómeno mundial. Estamos viviendo un fenómeno de sobreurbanización a nivel mundial
En América Latina se proyecta que en muy pocos años el 80% de la población estará en las ciudades. Eso, entre otras cosas, expresa las megaciudades, pero eso también expresa múltiples problemas. La falta de afincamiento familiar en el medio rural genera, bueno, eso que el Uruguay fue durante buena parte del siglo XIX, un espacio vacío abierto al poblamiento. Bueno, el poblamiento vino a través de los inmigrantes, pero ¿quiénes van a venir ahora? Ese espacio vacío, ¿quién lo va a ocupar? Y viste lo que, por ejemplo, mencionaba el Tambero, el dilema, ¿no? Él decía, el dilema que tengo de traer a mis hijos para acá, si no los estoy también condenando, ¿no? Digo, es decir, es bastante impresionante. Este eso, es un tema crucial. ¿Cómo se puede hacer atractiva la vida en el medio rural, sobre todo la vida de los productores familiares, para los hijos de los productores familiares? Pero ¿cómo se lo puede hacer en serio? ¿Cómo se puede consolidar el recambio generacional? Se decía muy bien que no es solamente un problema de que aquí hay un factor de producción muy importante en muchos sectores, lechería, horticultura, carne. Hay un factor social muy importante, hay una dimensión estratégica que adquiere una renovada relevancia en el marco de esta nueva ruralidad, que es una ruralidad que, por ejemplo, permite a través de la moto, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, vivir muy lejos del campo. Y entonces generar, producir en el campo y vivir en la ciudad. Pero además estamos en el marco de una concentración de la propiedad, muchas veces en manos de propietarios extranjeros, que además tienen niveles y posibilidades de producción mayor. Hay fenómenos virtuosos y a veces nos olvidamos de ellos. Por ejemplo, el Uruguay tiene una tradición cooperativa en algunos sectores muy importantes. Conaprole, por ejemplo, que es la empresa más importante del Uruguay y que además es la empresa lechera que exporta de manera más calificada. Es una empresa que hoy, en un contexto muy deficitario de los productos lácteos, bueno, es una empresa que puede utilizar con los productores que tiene, y tiene pequeños, medianos y grandes productores, a los que le paga por litro lo mismo, tanto al que le remite 100 litros como al que le remite 5.000. Vamos a pérdida, decía el Tambero, ¿no? Bárbaro, pero después dijo, Conaprole nos permite empatar. ¿Y por qué permite empatar Conaprole? Porque es una cooperativa, entre otras Porque cosas. es una cooperativa, porque establece un modelo solidario y porque al mismo tiempo supo vivir tiempos de bonanza y generar un fondo de estabilización que hoy le permite pagar por encima de lo que debiera pagar de acuerdo a las reglas de mercado y le permite incluso generar insumos para el productor, incluso muchas veces el productor familiar, a menor precio. Pero no cabe duda, todo el mundo te dice, el tambo es uno de los trabajos más duros. Yo conozco productores tamberos pequeños que han bregado toda su vida porque sus hijos no sean tamberos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque odian lo que hacen? No. Primero, porque el pequeño tambo que tiene no da para toda la familia. Por eso han luchado para que sus hijos estudien en la ciudad. Pero después, también, porque como lo decía bien el Tambero, no quieren muchas veces enterrar a sus hijos en una vida que es una vida de trabajo muy duro y es una vida que muchas veces está expuesta a baja rentabilidad, a problemas climáticos. A ver, cuando estuvimos ahí nos contaban que, bueno, en el caso de Fernando García el Tambero no llegó allí por la década de los 80, pero en el caso de la familia de Camejo y de Susana Marrero, que estaban allí con su hijo, ellos nos contaban que están prácticamente solos en esa zona y que la gente que ha venido a comprar lo hace como casa de descanso, claro, no como establecimiento de producción. Que sus propios hermanos, bueno, Susana Marrero lo decía, sus propios hermanos no se dedican a esta actividad. Ellos tienen a su hijo que está estudiando, que los va a ayudar el fin de semana, pero que también tienen una hija
que estudió magisterio, que es maestra, que ni loca vas a trabajar al campo. Y eso no es un problema solo económico. No, claro. Porque hay muchos que pueden decir, incluso con elementos, bueno, no, pero hoy, por ejemplo, los grandes agronegocios, como se les llama, las grandes mega inversiones, con poca mano de obra, pero altísima tecnología, pueden generar mayor producción que los pequeños productores familiares. Bien, puede ser. El tema es estratégico. El tema es qué pasa con un Uruguay cuyo medio rural se vacía. ¿Qué pasa cuando los jóvenes no generan un recambio generacional a nivel de la producción familiar y no continúan el trabajo de sus padres? A ver, la FAO señalaba, le recomienda a los estados promover la producción familiar. Lo decía Gavar, la producción familiar es lo que permite la soberanía alimentaria. Claro. No es el caso de los agronegocios, tienen otros objetivos. Entonces, no es solo un tema económico defender la producción familiar, es un tema de soberanía alimentaria. ¿Estás de acuerdo con el concepto? Absolutamente, y es un tema estratégico que no estamos viendo, que se ha invisibilizado en el Uruguay y en el que el Uruguay también está perdiendo. Cada vez hay menos productores familiares y esto es un proceso que ya tiene muchos años, décadas, y es un proceso que continúa. Y hay una nueva ruralidad que tiende a incentivarlo y hay que responder con cosas persuasivas porque no es a voluntarismo. Yo conozco muchos jóvenes que, viendo la vida de sus padres, viendo el trabajo de sus padres, viendo las posibilidades del pago, viendo lo que es el futuro, viendo el mundo del consumismo en la ciudad, viendo incluso la soledad del campo, bueno, dicen, ¿pero qué incentivo tengo yo para quedarme aquí? Un elemento que me parece interesante a desarrollar y que el propio Lascuaga decía no está muy desarrollado en el Uruguay, es que el Estado, las compras estatales, garanticen la compra de la producción familiar, algo que el mismo Lascuaga señalaba, está muy desarrollado, por ejemplo, en Brasil. Eso es clave, que las compras del Estado garanticen, no por darle gratis nada a nadie, sino para garantizar esto de la soberanía alimentaria, para garantizar la presencia de la producción. El Estado juega un rol central. Absolutamente. Hay una ley, viste que dijo, hay una ley del 2014, pero todavía no está. Una gran ley. Pero todavía no está bien puesta en marcha. Los convoco a los televidentes a que lean la ley de compras gubernamentales. Excelente ley. Lo que pasa es que no se cumple. No se cumple. Y, por ejemplo, hablamos de la cadena de precios. ¿Te das cuenta si el Estado te comprara toda la producción? Bárbaro, pero no solamente a nivel de la producción familiar, es un tema a nivel de la industria estratégica. Acá hay un gran tema. Mientras de alguna manera no se desarrollen políticas públicas que intercepten este circuito viciado, bueno, estaremos condenándonos y resignándonos a un Uruguay vacío en su medio rural. Y un Uruguay vacío en su medio rural es un Uruguay que tiene problemas estratégicos. Gerardo, ya estamos en la despedida. Les contamos a los televidentes que el próximo jueves a las 21 horas vamos a tratar el desempeño de las pequeñas empresas. Estamos en el mismo contexto, estamos en el tema. Volvemos el próximo jueves a las 21 horas. Gracias por haber estado ahí.